Muy buenos días a todos. Veo un montón de caras conocidas, bueno, pues familias, residentes, alumnos de enfermería y demás. Muchísimas gracias por venir a compartir este primer día, ¿no?, de estas primeras jornadas que realiza San Cándido. Bueno, voy a intentar compartir con vosotros lo que para nosotros, para San Cándido, es acompañar con sentido. Con sentido y, como decimos, con todos los sentidos, ¿no?, que es lo que intentamos hacer en nuestro día a día. ¿Y qué apoyos tenemos disponibles? A lo largo de mi intervención vamos a hablar sobre ese camino hacia el diagnóstico que seguro que muchos de vosotros pues, habéis transitado, ese camino hacia el diagnóstico por parte tanto de las familias como de la persona que posteriormente va a ser diagnosticada. ¿De qué sintomatología común comparten? Porque es verdad que en muchas ocasiones parece que el foco está muy dirigido a la persona que va a ser diagnosticada, pero el camino que transita también, esta senda también la transita la familia y bueno, también puede dar lugar a determinada sintomatología. Y bueno, pues como también desde San Cándido os acompañamos y cómo realizamos, ¿no?, esa acogida. Bueno, en cuanto al camino hacia el diagnóstico vais a ver que hay dos líneas, precisamente por lo que comentábamos, ¿no? Son dos líneas paralelas porque este camino lo transita tanto la familia como la futura persona con el diagnóstico. Esto es muy en la línea de lo que decía la consejera, que es pues, un desafío para ambas partes. En un principio, y esto seguro que muchos de los que estáis aquí os va a sonar, iniciamos con unos primeros síntomas. En un principio la persona pues muchas veces refiere esta frase que seguro que habéis escuchado de se me va la cabeza, no sé qué me pasa, pero no estoy como siempre, algo me está sucediendo. Olvidan las llaves, olvidan el nombre de alguna persona que a lo mejor bueno, pues conocen y ven regularmente, bueno, pues pierden determinada funcionalidad, puede haber algún cuadro de desorientación cuando a lo mejor van a hacer una rutina que suelen hacer en su día a día. Y por otro lado, las familias comienzan a ver que algo no está funcionando, ¿no?, con estos primeros síntomas. Quizá pues, le ven un poquito más desorientado, un poco más, con el discurso un poco más incoherente, con cierta apatía tan común, ¿no?, tan habitual en estas primeras fases, ¿no?, cuando posteriormente diagnostican un deterioro cognitivo o un tipo de demencia. Bueno, ahí es cuando comienza a dibujarse esta figura a la que también le queremos dar importancia hoy, esa figura del cuidador, ese rol del cuidador que ya empieza a dibujarse en estas primeras fases. Va avanzando el tiempo y bueno, pues comienzan las dudas al respecto. Ves que toda esa sintomatología previa, que a lo mejor era muy puntual o muy sutil, comienza a intensificarse y comienza a repercutir de manera importante en el día a día de las personas. Por supuesto, el rol de cuidador comienza a intensificarse más, comienzas a hacerte preguntas, ¿qué puedo hacer? Algo está sucediendo, ¿a quién puedo consultar? ¿Hacia dónde puedo ir? Bueno, pues yo creo que la primera opción siempre es el médico de atención primaria. Es verdad que bueno, los médicos de atención primaria hacen un trabajo fabuloso, pero es verdad que al principio pues, las mismas dudas que tiene la persona con el futuro diagnóstico o incluso la familia, bueno, pues a veces es verdad que el médico de atención primaria de primeras puede también tener determinadas dudas de quizá sea algo anímico, por esta apatía. A veces esto coincide con cambios importantes en el día a día de las personas, una jubilación, bueno, pues pérdidas significativas que van sucediendo, ¿no?, a lo largo de la vida por la fase vital en la que se encuentran, la pérdida de un amigo, la pérdida de la pareja, y eso a veces repercute de manera anímica y puede también de manera secundaria generar, ¿no?, estos síntomas que comentábamos al principio. Pero bueno, ya hay un momento en el que esta sintomatología es evidente, el médico de atención primaria lo ve también claro, y ahí es cuando se realiza una derivación. Dependiendo bueno, del perfil, dependiendo del caso, esta derivación puede realizarse o bien a la unidad de deterioro cognitivo, bien al servicio de neurología o, bueno, dependiendo también de las características, a la unidad de psicogeriatría. Una vez que se realiza toda esta exploración, que también aquí hay que ser conscientes que lo primero para la persona que va a ser diagnosticada es un momento duro y complicado, porque cuando, por ejemplo, pensando, ¿no?, en las pruebas que te realizan en la unidad de deterioro cognitivo, tienes que hacer una exploración neuropsicológica, bueno, determinadas pruebas, muchas veces ahí son conscientes de ciertas limitaciones que a lo mejor en el día a día
parece como que quedan un poco ahí disimuladas, pero en ese momento son conscientes de que tienen determinadas limitaciones. Y, por supuesto, para la familia. Porque, bueno, pues no sé si estaréis de acuerdo, pero muchas veces intentas agarrarte a otras causas que no sean el diagnóstico que parece que va a llegar. Y llega ese diagnóstico. Comentábamos estos días, preparando las jornadas, que, bueno, pues al final la persona que tiene el diagnóstico tiene la misma sintomatología que el día anterior. Al final no ha habido un cambio significativo. Pero para las familias, qué difícil es cuando ya nos dan una etiqueta, ¿no? Cuando ya nos dicen, pues hay determinado tipo de demencia o deterioro cognitivo. Es un antes y un después. Aquí es donde, bueno, pues a partir de ese momento se intensifica ese rol de cuidador. Muchas veces ya se han puesto en marcha pues, todos los recursos que os ha comentado Clara. Otras veces, pues bueno, ya hemos empezado también desde casa con toda esta tecnología que tenemos ahora, con localizadores, pues por si hay un cuadro de desorientación, con, bueno, que ahora hay hasta en las plantillas de los zapatos, puedes poner también localizadores, recursos diferentes que ha comentado Clara y, bueno, adaptamos muchas veces la casa. En fin. Uy. Y esta frase la hemos querido poner porque muchas veces, como os decía, se pone el foco en la persona que va a tener el diagnóstico. Pero si no cuidamos a los cuidadores, no tendremos un enfermo, tendremos dos. Y esto es así. O sea, esto para las familias que, bueno, muchas estáis por ahí, es durísimo también el transitar, ¿no?, este camino y además con la presión añadida de que tienes que estar ahí, cuidando, presente y al 100%, pues ayudando a tu ser querido. Hay, por cierto, un documental maravilloso de Óscar Tejedor, que se estrenó en el año 2011, pero es que es muy interesante el cómo aparecen los diferentes tipos de cuidador y cómo ellos expresan, comparten lo que supone, ¿no?, ser un cuidador de un familiar con un diagnóstico de deterioro cognitivo o de demencia. Entonces os lo recomiendo. Y bueno, con esa pregunta que al finalizar esa senda se hace sobre todo en la familia, ¿no? ¿Y ahora qué? Con este diagnóstico, con esta situación, que a veces, bueno, pues esa pregunta de ahora qué llega, pues por lo que nos comentáis a veces las familias, llega un poco más tarde de lo que debería, pues porque también cuesta, ¿no?, tomar determinadas decisiones de, por ejemplo, hacer un ingreso, una institucionalización. Es complicado y muchas veces nos decís que, bueno, pues tenía que haber hecho antes, pero claro, es que como no puede ser de otra manera, también es muy difícil, ¿no?, llegar a tomar esa decisión. Cuando se decide hacer la institucionalización o en cualquiera de los recursos que os ha comentado Clara, bien un centro de día, bien en la residencia, bueno, pues hay que tener también en cuenta, ¿no?, esa sintomatología con la que llega esa familia, con la que llega ese residente y ese camino, ¿no?, que comentábamos, que han transitado. Hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. ¿Qué sintomatología común aparece, ¿no?, en las familias? Bueno, pues un sentimiento de soledad, sobre todo, ¿no? En el documental que os hemos recomendado hay una frase que dice uno de los cuidadores: ese momento cuando cierras la puerta por la noche y te quedas solo. Bueno, pues las noches a veces son complicadas, no solo los días. A veces las noches son difíciles porque se producen cuadros de agitación, inquietud, se despiertan, el cuidador está pendiente de, parece que se ha levantado, bueno, pues ese sentimiento de soledad. Muchas veces también este sentimiento se acentúa porque también la persona, el propio cuidador, se va aislando por esa presión y esas necesidades que tiene su ser querido. Y porque muchas veces tampoco quieren preocupar al resto de la familia, a los hijos, con este proceso que están viviendo y deciden, bueno, pues, poner ahí un poco de distancia, lo que también potencia este sentimiento de soledad. Por supuesto, miedo. No sabemos qué va a suceder, cómo va a evolucionar nuestro ser querido, si le vamos a poder cuidar, porque es verdad que muchas veces todo esto coincide con que la edad del cuidador, bueno, pues es una edad en la que pueden aparecer determinadas patologías. Entonces, esa sensación de no sé si voy a poder estar ahí, no sé si voy a poder cuidar, es una presión añadida. Por otro lado, culpa, por aquello de los, que esto os sonará a todos, los debería. Pues es que debería hacer esto, debería cuidar de esta forma, a lo mejor debería de haber visto, leído
esto y no. Bueno, pues estos debería, que al final lo que hacen es intensificar esta presión. Muchas veces también porque tomamos decisiones que, pues porque la persona, nuestro ser querido, a lo mejor no puede tomar en ese momento, y tomamos decisiones que dudamos si son las decisiones adecuadas o las decisiones que ese ser querido querría, ¿no?, que tomáramos. Tristeza, pues también como no puede ser de otra manera, cuando los familiares, ¿no?, de personas con deterioro cognitivo, con alguna demencia diagnosticada, es durísimo. Sientes una tristeza importante pues por la dificultad de la situación que estás viviendo, y al final es un sentimiento que está ahí permanente, ¿no?, durante toda esa fase. Y a veces también ira y enfado. Bueno, pues muchas veces vemos, ¿no?, a familiares de personas con deterioro cognitivo con un enfado permanente, pero es que también, ojo, que a veces detrás de ese enfado lo que hay es una profunda tristeza que manifestamos con esos cuadros, ¿no?, de ira o de enfado. Y otras veces también pues por la propia situación que no sabemos manejar. A veces nos da vergüenza, ¿no?, determinadas conductas o determinados comentarios que hace este ser querido, y no sabemos gestionar esos momentos y lo traducimos también con enfado. Pero también es importante tener en cuenta la sintomatología común que comparten, ¿no?, las personas que tienen diagnóstico. A veces nuestros compañeros de prácticas, que Sonia, mi compañera del departamento de psicología que está por ahí, lo hablamos, nos preguntan, ¿pero qué tipo de sintomatología tienen? Exactamente la misma. O sea, las personas mayores, las personas con diagnóstico de demencia o de deterioro tienen exactamente las mismas emociones que tenemos personas no diagnosticadas. También sienten soledad, también sienten miedo, también sienten culpa, tristeza, ira, enfado. Tienen las mismas emociones. Por ejemplo, soledad. Es verdad que esto es algo que sucede a veces en las primeras fases, ¿no? Se ven que algo no va bien, no se ven todos los sueltos o con la seguridad que tenían, sienten que no van a saber gestionar, ¿no?, un contexto social, y eso les va poco a poco retrayendo y potencia, ¿no?, estos sentimientos de soledad. Y a veces por el recorrido de la vida que comentábamos antes, bueno, pues es que están muy acostumbrados en determinadas fases a perder, no solamente capacidades, que es complicado ir viendo cómo determinadas capacidades ya no son las que eran, también pues porque en esas edades, ¿no?, tienes pérdidas pues, de amigos, pérdidas de familiares, de lo que comentábamos antes de tu pareja. Entonces son duelos añadidos. Miedo, pues a veces es miedo por lo que nos cuentan a veces, ¿no?, los residentes, miedo a cumplir años, miedo a qué va a pasar, cómo me voy a encontrar, cómo voy a estar. Entonces, estos son también temas que trabajar e intervenir. Culpa, pues muchas veces también nos dicen, yo no quiero cargar a mis hijos, o mira, bueno, una frase dura, ¿no?, mira para lo que he quedado, o mira en lo que me he convertido. Pues, también realizamos, ¿no?, intervenciones de este tipo. Tristeza, ira, enfado, que también está muy relacionada con toda la sintomatología que hemos comentado. Entonces, es importante que cuando las familias, cuando los residentes llegan a nuestro centro, tengamos en cuenta todo esto que hemos hablado, ¿no?, ese camino que han transcurrido y toda esta sintomatología con la que vienen. ¿Cómo hacemos en San Cándido? Bueno, en San Cándido hacemos una reunión preingreso, una valoración inicial, un seguimiento individualizado y un acompañamiento en el evolutivo. Una reunión preingreso que Clara, mi compañera, previamente al ingreso hace una reunión con la familia, a veces con la familia y con el residente, futuro residente, dependiendo del perfil y de las capacidades. Y bueno, aquí en esta reunión abrazamos a la trabajadora social a preguntas, porque bueno, nos interesa, ¿no?, tener cuanto antes toda esa información. Nos hacemos ya, bueno, pues una idea, un perfil de la familia. Muchas veces hay familias que vienen en una situación absolutamente desbordada y de mucha vulnerabilidad. Entonces también está bien saberlo desde un principio. Nos hacemos también un primer perfil del residente, de qué va a necesitar, cuáles son los primeros cuidados que sabemos que sí o sí tenemos que tener preparados y programados, y unos primeros objetivos. Bueno, pues yo creo que
va a estar genial en este tipo de unidad, creo que va a vincular fenomenal con este residente, vamos a posicionarle en el comedor, en este sitio que creemos que va a ser muy positivo para él. Bueno, establecemos unos primeros objetivos. Por otro lado, como decimos cuando hacemos los ingresos, trabajamos a tres bandas. La adaptación no es únicamente para el residente. En la familia también necesita un periodo de adaptación. Nosotros también necesitamos, como centro, como profesionales, un periodo de adaptación que nos permita conocer al residente y, por supuesto, el residente también necesita de un proceso de adaptación. Pero es muy importante trabajar de manera coordinada. De estos tres sistemas, ¿no?, que confluyen, es importantísimo que lo hagamos juntos. Por ejemplo, en la valoración inicial que realizan todos los departamentos, tenemos una entrevista con la familia, con el residente si tiene capacidad, ¿no?, para resolver determinadas dudas. Las familias, bueno, pues este primer día, os podéis imaginar, vienen nerviosísimos y nos preguntan, pues como es lógico, 1000 cosas, ¿no? Bueno, pues intentas ahí tranquilizar, acompañar, resolver todas esas dudas que son normales. Al final, muchas veces lo comentamos el equipo, ¿no? No confían en nosotros, todavía no saben cómo trabajamos, dejan a su ser querido aquí, entonces es normal, es lógico, necesitan su tiempo para ir viendo pues, cómo vamos trabajando con su ser querido. La gestión una primera comida. Desde San Cándido se les invita el primer día a la familia y al residente a que compartan una comida en un espacio que se garantiza, un salón de visitas de familias privado, y que nos parece también un inicio muy importante, no solamente para el residente, o sea, para ambos. El sentirse acompañado, nos dicen muchas veces cuando ven el salón, madre mía, esto parece una comida para los reyes. Bueno, intentamos pues, hasta el último detalle, ¿no?, tenerlo todo lo más acogedor posible. La gestión de visitas es un centro que pues, puedes venir a ver a tu residente, a tu familiar, perdón, en el momento en el que quieras, cuando quieras. Ya lo sabéis, muchas de las familias que estáis por aquí, que las puertas están abiertas en todo momento. Y importantísimo, una comunicación fluida. Intentamos, sobre todo en los primeros días, ¿no?, desde esa primera llamada de la responsable de la unidad al día siguiente, bueno, pues para tranquilizar a la familia, explicarle bueno, pues cómo ha pasado la noche, cómo ha pasado las primeras horas. Intentamos eso, mantener esa comunicación por parte de todos los servicios con la familia y con el residente, por supuesto. Y aquí sí que me gustaría el comentar, ¿no?, que va muy en relación a la intervención, a la charla. Hay una pregunta que siempre solemos dejar para el final, porque es como que estamos todos muy centrados en el residente. Cuando le preguntas a las familias ¿cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Ahí normalmente las familias pues, se desbordan y ahí es cuando conectan con la realidad y con lo que ellos sienten. Por eso de todo ese camino que comentábamos que han transitado, ¿no?, y que muchas veces parece que están en automático solucionando, gestionando, y en ese momento es como que son conscientes de todo ese proceso y de toda esa senda caminada, ¿no? Y ahí, pues, lógicamente, pues, se desbordan y es importantísimo también acompañar. Con los residentes, bueno, pues muchas veces también de manera instintiva intentamos venga, pues creemos que se va a beneficiar de esta actividad o esta rutina le va a venir muy bien. Y me acuerdo de una frase que nos dijo una residente el primer día: déjame llegar. Y es que es así. O sea, ahí hay una delgada, ¿no?, línea roja que tienes que saber leer al residente. Hay residentes que efectivamente desde un principio quieren participar en todo tipo de rutinas, en todo tipo de actividades, porque les gusta, porque les apetece y es fantástico, pero también tenemos que tener en cuenta, no todos somos iguales y hay residentes que necesitan su tiempo para digerir y para gestionar la situación. Y hay que ir, bueno, pues poco a poco, progresivamente. Pues a lo mejor empiezas por una actividad, no presentas a todos los compañeros de la unidad, presentas a lo mejor a uno, a dos compañeros. Seguro que os habéis fijado los que paseáis, ¿no?, por aquí por el centro, si no os lo comento los que no, todas, quien decide que sí. Las entradas a las habitaciones, hay un marquito en el que puedes poner tu nombre y un símbolo, una foto que para ti sea significativo, ¿no? Es una forma también de identificar tu habitación, pero bueno, también de personalizar ese espacio, ¿no?, que es tu casa. También puedes personalizar la habitación, pues muchos residentes vienen con algún cuadro, fotografías, con muebles que para ellos son
importantes que tenían en su casa y que quieren traer aquí. Bueno, me recuerdo ahora de una residente que ha traído a su canario. Entonces, fantástico. Intentamos lo que sí que hacemos desde un primer momento, que se genere un vínculo con los profesionales. Al final necesitan, ¿no?, todos necesitamos a una persona de referencia. Y aquí, bueno, desde las unidades, el equipo de auxiliares, con la tutora, la responsable de la unidad al frente, pues hacen un trabajo maravilloso e intentan pues estar ahí y vincular desde un principio y convertirse también en personas de referencia para los nuevos residentes. Y he puesto esta frase al final de vas a estar muy bien, porque es verdad que a todos nos sale como de manera muy natural el decirle a las personas, a los residentes que llegan, no te preocupes que ya verás, vas a estar muy bien, vas a estar muy bien. Y una vez una residente dijo que ya sé que voy a estar bien, pero ahora no lo estoy. Bueno, pues es que es así, pues no lo estás, vas a estar muy bien, pero ahora no lo estás. Y también hay que naturalizar que ahora no lo esté, validar esa emoción, acompañar. Están haciendo un duelo, han hecho un cambio de vida muy significativo. Entonces también hay que tener cuidado, ¿no?, y entender, leer las emociones que está sintiendo el residente que acaba de llegar. Después se realiza un seguimiento individualizado. Seguimos trabajando, ¿no?, de manera paralela con familias y residentes. El buen criterio de las familias. Muchas veces os decimos, les conocéis fenomenal, muchísimo mejor que nosotros, ¿no? En un principio, cualquier cosa que veas, que a lo mejor el equipo da por normal, pero vosotros que les conocéis, no. Pues muchas veces nos decís que no le veo bien, o le veo más triste de lo habitual, o no le veo... Bueno, pues el buen criterio de las familias, hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. Otras, es verdad que el equipo intenta tranquilizaros, porque como familiar, como persona que queréis a ese ser querido, lógicamente hay veces que se pierde, la objetividad nos pasa a todos. Y muchas veces nos decís que no le veo bien, o que hoy le he visto, o que esta semana no está como siempre, y a lo mejor sí está como siempre, ¿no?, o está estable, está bien. Entonces, ahí en esos momentos los profesionales estamos también para deciros, estate tranquila, está todo bien, no te preocupes, cualquier cosa, estamos pendientes, os decimos. Ayudar a soltar. Muchas veces pues hemos tenido que, y seguimos haciéndolo, ¿no?, trabajar con familias pues por determinadas circunstancias. No pasa nada porque no vengas absolutamente todos los días. Va a estar bien. Ya, pero es que ¿qué va a decir si va a estar bien? Y cuesta el soltar, muchos asentís, ¿no?, con la cabeza, cuesta mucho soltar. Y a veces pues necesitáis que os digamos, estate tranquilo, no te preocupes, va a ir todo bien. Y bueno, también os compartimos muchas veces cuando es necesario, dependiendo del tipo de demencia y del estado en el que esté y la situación en la que se encuentre, la derivación a otros servicios, ¿no?, que intentamos explicaros, ¿no?, que a veces es necesario pues hacer un pase a una especialidad, pues psicogeriatría, deterioro cognitivo. Bueno, intentamos también acompañaros en ese proceso. Y luego, por parte de los residentes, pues importante generar rutinas. Tenemos un pilar fundamental en el equipo, que es la historia de vida que realiza Clara, porque al final esa historia recoge, no es quién ha sido el residente, es quién es el residente, a qué se ha dedicado, qué disfruta, qué le gusta, quiénes son sus vínculos familiares, de dónde es. Bueno, todo ese tipo de información para nosotros es muy útil, porque nos va a permitir acercarnos de la mejor manera posible al residente, tener un material personalizado que muchas veces les hacemos. Estoy pensando ahora en, no es lo mismo hacer un memory de los que te descargas o de los que hacer un memory personalizado con productos a lo mejor de una tienda bar a una persona que se ha dedicado a eso, ¿no? Al final hay... consigues que vincular más con el residente, que el residente para él sea mucho más sencillo, mucho más familiar el trabajo que está haciendo, ¿no? Y por supuesto, bueno, estrategias definidas en otros momentos, en otras circunstancias relacionadas con sintomatología, ¿no?, estrategias conductuales. Siempre una intervención multidisciplinar, interdisciplinar. Siempre. Estamos en continua comunicación unos servicios con otros. Pues creo que se va a beneficiar si programamos un paseo de esta actividad. O sea, esto es una continua valoración por parte de todos y que nos vamos transmitiendo, comunicando entre unos y otros.
Por ejemplo, desde psicología, ¿no? Pues diferentes actividades específicas. El paseuco, que lo hemos iniciado este año, bueno, se lo han pasado pipa. Ha habido momentos en los que hemos salido del centro, al Parque de la Vaca, a dar un paseo. Otros, sin embargo, pues lo hemos hecho, nos hemos adaptado a lo que ellos iban queriendo también. Lo hemos hecho dentro del centro, en alguna zona del jardín. Talleres de gestión emocional, que el otro día, bueno, había un residente que estaba pasando por un momento un poco complicado, bueno, estaba llorando y le decía a un compañero de los que acude a gestión emocional: no te preocupes, llora, desahógate, que está muy bien, que es muy positivo. Entonces dices, bueno, parece que va calando, ¿no? Que todo esto que se va trabajando de gestión emocional va calando en ellos. Talleres de expresión emocional, de reminiscencias. Una de las últimas sesiones, por ejemplo, trabajar a través de la música. Les pusimos, bueno, pues, para trabajar tema de emociones, un fragmento de ópera de Pavarotti cuando canta el Nessun Dorma de Puccini, y el cómo ellos lo ven, teníamos además el volumen a tope, el cómo ellos lo ven y cómo luego te definen ese momento, ¿no? Es una explosión, siento una fuerza, y cuando dice el Vincerà, es que dice, me dan como ganas de levantarme y de gritar. Bueno, pues el facilitarles todo ese trabajo emocional a través de herramientas como, por ejemplo, la música. Y, por supuesto, bueno, talleres de estimulación cognitiva. Trabajamos no solamente en salas, sino también con ordenadores, a través de un programa que les encanta. Que muchas veces, me acuerdo de una residente que dice, esto ya llega muy tarde para los viejos. Lo dice así, tal cual. Y después ves cómo lo gestiona, cómo lo aprende la tarea y la realiza fantásticamente bien. Y dices, ¿ves? O sea, qué bonito, ¿no? Que se superen y que conecten y gestionen, pues, estas nuevas tecnologías. Acompañamos, por supuesto, en el evolutivo. Veis que es muy similar la intervención que se realiza con familias y la que se realiza con residentes, porque al final acompañas en ambos, en esta situación, en las mismas cosas, ¿no? Los cambios de fase tan complicados a veces, esas alteraciones que no cesan con estrategias conductuales, que cuesta a veces gestionar también incluso con medicación. Bueno, pues las familias lógicamente lo viven con desazón y con inquietud. El propio empeoramiento de la patología, bueno, pues hay que acompañar, informar a las familias, ¿no? Al final la información reduce esa incertidumbre. Causas agudas, seguro que os suenan cuando hay contextos de infección de orina, cuando hay cuadros respiratorios, que parece que todo se desestabiliza, se desajusta. Y con residentes exactamente lo mismo, estar ahí para darles las mejores herramientas posibles en esos momentos, lo que al final conlleva a realizar cambios en su plan de atención, establecer nuevos objetivos. Y nos gustaría finalizar con esta frase: el cariño, el afecto y la vocación en el cuidado son fundamentales. Muchas veces nuestros compañeros de prácticas nos preguntan, ¿cómo hacéis para que nos afecte? ¿O qué hacéis para que nos influya? Bueno, pues es que a veces no es fácil. Hay casos que, bueno, al final somos personas trabajando con personas y nosotros también tenemos nuestras circunstancias personales. Hay casos que a lo mejor notas que te tienes que poner, pues, más protectores, más barreras, ¿no?, como profesional, para saber gestionar, porque lo que al final necesita la familia en ese momento no es alguien que empatiza al 100% con su situación, sino a un profesional que le ayude. Pero siempre les decimos, ¿no?, que es importantísimo cuando trabajamos con familias el ser empáticos, el desarrollar la empatía. O sea, no hay otra forma de trabajar con personas si no es con este dogma, ¿no? Y al final es que eso es lo que te hace ser un buen profesional y darle a esa persona, pues, los cuidados que requiere y que necesita, y a la familia también. Muchísimas gracias por vuestra atención.